debo de adaptar mi módulo de trabajo o mis situaciones reales en espacios reducidos a ese espacio, a esa medida de arco y a ese valor número 3 o número 4. Yo no puedo adaptar el fútbol 7 con balones número 5. Yo no puedo jugar el fútbol 7 con jugadores 11, porque si no, no busco ningún objetivo. Orwens, el profe Richard Páez, mucho antes lo dice, la estructuración de los torneos deben ser adecuados a las edades. Yo no puedo colocarle a mi niño de 7 años que calza 23 en sus zapatos un 40 y se va a sentir incómodo. Entonces, no solamente yo estoy diciendo que aquí en Bolivia, nos pasó en Venezuela, pasó en Colombia, creo que el profe Richard, que ha ahondado más, lo ha visto en otros países, sino es que de parte de nosotros, los entrenadores, debemos de comenzar de exigir, y eso lo hablábamos con Burgos Díaz en un debate, que él va a hacer una propuesta de parte de Real Tomayapo, la institución donde yo hago parte hoy en día, que le presentemos un proyecto a la asociación de la ATF de que se estructure el torneo departamental de esa forma. Porque yo fui a jugar un amistoso aquí y el arco era de fútbol 11 con niños de 7 años y el niño que más le pegaba duro nos metió 6 goles. Entonces, esa es esa forma, profe. Lo que estamos hablando aquí es la forma de la estructuración del fútbol. Si nosotros no adecuamos nuestras canchas, nuestras medidas, a la medida del niño, nuestras sesiones de entrenamiento van a ser aisladas, van a tomar otro rumbo. Yo no puedo jugar fútbol 7 en una cancha de fútbol 11 con balón número 5, porque nos estamos contradiciendo, entonces el proceso se delimita. Y la parte cognitiva, lo trabajamos siempre cuando se entra a un entrenamiento. Nosotros tenemos un trabajo que se llama ATR, que se llama acumulación, transferencia y respuesta. En ese ATR hay una parte cognitiva que nunca se deja en ninguna categoría. Ese es un aporte que, para quedar un poquito más claro, no es que de repente yo no diga que aquí no se jugó a fútbol 7, sí se juega fútbol en algunas escuelas, pero como estructura legal, precisa, impuesta por las asociaciones de los departamentos, no lo hay. William, un aporte en ese aspecto que estás hablando, porque a veces los países, los dirigentes, los hombres, nos negamos a los cambios. Nos gusta más el statu quo, el que nadie, lo más cómodo, el confort. Y la zona de confort es el enemigo más importante de la evolución del hombre. El hombre evoluciona cuando está en disconfort, cuando está en dificultades, cuando necesita hacer cosas que no tiene a la mano, entonces se las inventa. Creo que el fútbol base de Bolivia tiene el mismo problema que el fútbol base de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de todos lados, porque si el fútbol profesional nuestro, tanto el de Bolivia, un poco menos, porque ustedes están más organizados si se quiere, tienen más historia. El fútbol tenía una dificultad que era que la parte económica, nuestros entrenadores de fútbol base, pues no tienen oportunidades desde el punto de vista económico de recibir sueldos adecuados. Y el enseñar, estos enseñadores, como yo lo llamo, yo no los llamo entrenadores ni formadores, sino enseñadores en el fútbol menor de 12 años, estoy hablando solamente, nosotros deberíamos inventar una manera, un proyecto que cautive a la privada, empresa pública, para que lo apoye y de esa manera garantizar un buen sueldo a las categorías para los entrenadores, una buena base para la infraestructura que hay que poseer y para desarrollar a nuestros niños. Entonces nosotros tenemos en esa fórmula del fútbol 7 una manera de captar la atención de empresas, de industria, de gente con poder económico para dar apoyo a estos proyectos. Pónganse ustedes en estos dos escenarios. El escenario actual de Bolivia o de Venezuela, que se juega el fútbol 11 en menores de 12 años, estoy hablando menores de 12 años, en las canchas, en una cancha de dimensiones profesionales o dimensiones grandes, que es lo que hemos visto que aquí en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz se juega el fútbol 11
el niño de 8, 9 o 10 años jugando en la cancha que juegan los profesionales. Cosa una locura. Entonces, pongamos a pensar, cambiamos de escenario en donde hay 22 jugadores en esas dimensiones y llevemos la escena imaginaria de ver 4 partidos en mitad de fútbol 7 contra 7 y 4 partidos en mitad de cancha de fútbol 7 contra 7, más los arqueros serían 8 jugadores que hay en cada equipo y 4 canchas, o sea, 16 jugadores por partido en 4 canchas. En 8 canchas, perdón, en 8 canchas. Vean el escenario. 4 partidos en mitad de cancha, de 4 partidos de fútbol 7, con las dimensiones que hablamos, y 4 partidos también en la otra mitad de cancha. O sea, son 8 partidos a la vez, con 16 partidos en cada cancha, por 8, son 128 niños metidos en una cancha de fútbol, jugando fútbol 7, con 16 árbitros en cada cancha, uno, y en donde hay una disposición alrededor de esos partidos de un escenario de puros padres que están todos a la vez. Por lo menos ahí están garantizados 128 padres o 128 representantes, más el que va acompañando al padre, a la madre. Eso debe ser, vean esa escena porque nosotros la mostramos en algún momento y fue la forma de captar apoyo en las empresas más importantes de Venezuela. Fue así como vino Polar, fue así como vino los bancos internacionales y bancos nacionales a apoyar un proyecto que hicimos como ejemplo de ver un festival de fútbol semanal, viendo a 128 muchachos jugando a la vez, con diferentes uniformes, con 16 árbitros, uno en cada, que eran árbitros muchachos juveniles, aprendiendo, colaborando, participando en el evento, y con los entrenadores dispuestos en forma casi simplemente los únicos que podían estar en la cancha alrededor de una división que se hace adecuadamente de esas canchas. Yo les puedo decir que esa es la mejor manera de vender este producto, de vender el producto que por los hijos de uno, un industrial, un hombre de empresa, da la plata que puede y que quiere. Entonces es ahí donde yo les presento esa oportunidad de manejar esto que llamábamos festivales de fútbol infantil, y en donde pudimos darle soporte a muchas escuelas para generar apoyos y para generar una infraestructura tanto en lo físico como en lo humano para darle el cambio a nuestro fútbol. Eso fue lo que usted hizo, profe, eso es. Así fue Richard Páez. Eso lo dio usted en Mucuchí, ese cambio. Y esa norma juvenil que la hizo con su cuerpo técnico, Bonacorso, todo eso que estuvieron, que fue una grandísima idea que muchos no querían que se diera, que usted es una persona visionaria. En junio del 2007. Sí, señor, profe. En junio del 2007 se hizo esa cláusula obligatoria en el fútbol profesional venezolano, cuando nosotros estábamos como seleccionador nacional. Y cuando la medida ya usted... nosotros, lo aprovechó el proyecto de Farid. Pero tranquilo, profe, que lo tenemos para mucho. Sí, bien, profe, estamos en esto del fútbol de formación y creo que las experiencias que usted ha vivido son muy importantes porque son algo objetivo que nos está transmitiendo, no algo subjetivo que puede pasar. Entonces pienso que es el camino a seguir, muy importante todos los conceptos, experiencias que nos brinda. Tenemos muchos seguidores y este conversatorio lo hemos organizado casi al seno del fútbol menor de Tarija. Significa que hay mucha expectativa en profesores, enseñadores, como usted manejó el término, que tienen sus propios emprendimientos, tienen sus propias escuelas, tal vez algunos entrenadores o dirigentes que quieren hacer la división menor de su club. Quiero preguntarle, profe, usted tiene un gran logro y creo que es su orgullo, la Academia Emeritense, ¿no es cierto? Usted nos puede proyectar cuál fue la estructura que utilizó, cuál es la filosofía que tiene esta escuela. En realidad, mi pregunta es, ¿cómo usted estructuraría una escuela? ¿Cuál sería el fundamento básico para poner una escuela de fútbol?
Yo veo en las imágenes que usted tiene una academia que es orgullo quizás de su región y de su país. ¿Cómo podemos llegar nosotros, siendo visionarios, a tener una academia de tal élite? Quiero que me transmita, profe, cómo inició usted esa escuela, cuál fue la estructura, tanto en canchas, cuerpos técnicos, profesores, cuál fue la visión y la filosofía que tiene esta escuela. Profe, tiene la palabra. Nosotros desarrollamos lo que nosotros en el país es un centro piloto porque esa era la mentalidad, el objetivo fundamental de mostrar una idea que es construir centros pilotos para talento, en donde íbamos a sembrar conceptos de juego, porque es fundamental para inicialmente crear una escuela es cuál es el objetivo de esa escuela. Y el objetivo es el concepto eje que debe tener como principio de acción. Nosotros queríamos una escuela que desarrollara una cultura de identidad de juego, que generara jugadores con esa expresión de jugar al fútbol. Entonces, lo primero que creamos fue una cultura de estructura organizativa. Y la estructura organizativa era una junta administradora, una junta directiva. En mi familia nosotros tenemos una característica especial. Somos 12 hermanos varones, todos profesionales universitarios. Y todos nos gustaba el fútbol. Y entonces de esa manera la idea atrapó a toda la familia. Queríamos hacer una estructura como un ejemplo de trabajo de familia. Y cuando uno comienza era diseñar primero una junta directiva que tuviera una propuesta de cómo conseguir un presupuesto, de cómo establecer un presupuesto a distancia y poderlo cumplir. Ese era el rol funcional de esos 3 o 4 integrantes de la junta directiva de esta academia. Luego fuimos a la estructura operativa deportiva, y en donde hacíamos una infraestructura de un cuerpo técnico organizacional que desarrollara una tarea que era desarrollar entrenamiento, una metodología de entrenamiento para conseguir una identidad de juego. Entonces, cuando comenzamos a crear esto, pues fuimos a la búsqueda de conformar un cuerpo técnico por categoría. Y fuimos primero un director deportivo, después un entrenador por categoría. Inicialmente comenzamos con la categoría más baja, la sub-6, la sub-6, la sub-7 y la sub-8. Hicimos 3 categorías inicialmente como de iniciación. Y luego las categorías que nosotros decíamos de repetición era la 9 y la de 10 años. Todo esto y 10 y 11, con la idea de cumplir hasta la categoría de 12 años, que el objetivo de ahí en adelante era otro. Entonces nosotros comenzamos con estas 6 categorías, la sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10 y sub-11. E hicimos esta propuesta de trabajo metodológico para cada edad, tratando de ir cubriendo objetivos que estaban propuestos para cada categoría, fundamentando siempre que antes de 2 años lo importante era primero el objetivo de la fundamentación técnica y segundo el objetivo de hacer entender al jugador que el fútbol, o al niño, que el fútbol es un juego relacional, que se juega en conjunto, que se juega como equipo. A esa edad es el paso más difícil que uno puede conseguir en los niños, porque a esa edad es el momento más individualista del ser humano, del niño que está saliendo de la edad del consentimiento maternal y de la familia a comenzar a iniciar el proceso de la relación educativa, que comienzan los combates visibles, mentales que uno tiene en la cabeza. Y esa hay que transformarlo en una asociación relacional que es necesaria. Entonces, todas esas características las fuimos diseñando buscando los entrenadores adecuados para cada categoría, dando siempre buscar el juego lúdico, el juego del enseñar
los movimientos, las acciones, la conducción, la técnica, el concepto de la conjugación, de la asociación del pie con la pelota y después el muslo con la pelota, del pecho con la pelota, de la cabeza con la pelota. Todos esos objetivos se fueron desarrollando en esa academia y en un momento determinado se fue evolucionando y hoy tenemos prácticamente una academia que llega hasta la categoría de tercera división. Ya tenemos un equipo que estuvo participando en tercera división y que ha ido planteando ese desarrollo en donde el equipo o las personas que participan, los padres representantes de estos niños, dan un aporte mensual bajo, no es nada del otro mundo, pero que genera un aporte para garantizar el presupuesto de los entrenadores, de los enseñadores, que es lo que nos interesa al principio, y nosotros como junta directiva estamos en la búsqueda siempre de un presupuesto para garantizar la infraestructura en lo físico. Tenemos actualmente, comenzamos con una cancha, ya hoy tenemos una cancha, dos canchas de fútbol de dimensiones de 95 por 60, dos canchas en grama natural que tienen la grama en perfectas condiciones, porque uno de nuestros hermanos es el especialista de sembrar canchas de los equipos profesionales por el país y él es el encargado de mantener las canchas del equipo y eso las mantiene como si fuesen una alfombra. Tres canchas pequeñas de fútbol de grama artificial o de cancha artificial para hacer el desarrollo de las categorías ya mucho más menores. Tenemos también un sitio para el desarrollo como un gimnasio de características menores, pero ahí podemos desarrollar ejercicios de fortalecimiento para jóvenes por encima de los 14 años. Y hicimos en algún momento una zona para alimentación cuando hacemos campeonatos, cuando hacemos torneos o cuando hacíamos, porque hace rato no lo hacemos por las razones económicas que atraviesa el país, pero que hacíamos esos torneos que se llamaban la Academia COP, que era un torneo nacional durante los meses de diciembre y participaban ciento y pico de equipos del país y que nosotros pudimos organizar de esa manera. Entonces, creo que ese fue el aporte desde el punto de vista del fútbol menor por nuestra parte, porque dimos un ejemplo práctico y pragmático y observable de jugadores que formamos de la categoría de edades de 6 años a la categoría de 18, 19 años. Profe Páez, muy importante saber cómo se ha estructurado una escuela, una academia en realidad de fútbol, que creo que es orgullo, como digo, de su región y de su familia. Estos emprendimientos generalmente, como usted nos cuenta, se tienen que hacer de manera particular, no hay aporte de la empresa privada tal vez o del tema gubernamental, pero bueno, nosotros tenemos que saber resolver estas situaciones y bueno, encaminar el fútbol formativo a un futuro mejor. Profe Napoleón, la consulta para usted: ¿es importante el padre de familia en el aspecto formativo del niño? ¿Cómo debemos hacer que el padre de familia se incluya en este proyecto? Profe Napoleón. Sí, gracias. Yo pienso que, como les decía anteriormente, hay una trilogía del éxito para el niño, que es la familia, es la escuela y es el deporte. Entonces, yo pienso que los familiares tienen que estar totalmente conociendo todo lo que se hace en parte deportiva. Es fundamental, porque a veces los padres de familia, en vez de ser un aporte, son un perjuicio porque están criticando la labor del técnico, porque no meten al hijo, una cosa, otra, y esos son problemas muy serios. Entonces pienso que como escuela, ustedes al crear la Asociación de Padres de Familia, hay que educarlos también a ellos en el campo deportivo. Muchos son hasta exjugadores de fútbol, que son los padres de familia y quieren que su hijo juegue
igual o mejor que él y está también en ello. Y imagínense aquellos que nunca han jugado fútbol, pero quieren que su hijo sí o sí esté adentro y esté jugando, por más que no lo sepa. Y por último, si paga, dice, no pago. Entonces, en este sentido, es fundamental de que los padres de familia estén incluidos, pero al mismo tiempo muy bien informados y al mismo tiempo educados. Tiene que haber reuniones permanentes entre los profesores, los entrenadores, con los padres de familia. Inclusive deben involucrarse el entrenador con los padres de familia y con el mismo colegio, porque uno viene a ser un aporte para los niños, también como entrenador tiene que motivar para que si es un buen jugador, tiene que ser un buen estudiante. Y para ello tenemos que incluir o educar mucho con valores, principios, y esto es fundamental. Y los entrenadores estamos bien preparados para poder manejar esos aspectos con los padres de familia. Es fundamental la relación padres de familia y entrenadores para lograr una felicidad de parte de sus hijos. Muchos de los padres de familia exigen tanto a sus hijos que después de exigirle uno tanto en el entrenamiento, y si por ahí el chico ha fallado algo, lo sube al auto y lo sigue reteando hasta su casa. Imagínense el pobre martirizado ahí por el profesor y al mismo tiempo por el padre. No, yo creo que todos queremos que ese niño sea feliz, que antes de que buscar resultados, entrene para ser feliz, para encontrarse y siempre estar muy contento. Nosotros tenemos que apoyar en ese aspecto y como entrenadores tenemos que ser muy amplios en esos conocimientos, y para ello pues hay que ganarse esa fe, esa confianza de los padres de familia, demostrándoles nuestra educación, nuestra capacitación y todo lo que tenemos que tener como entrenadores. Por eso yo siempre he dicho que para ser diferentes, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar bastante, tenemos que ser muy consecuentes con la labor que estamos desarrollando. Nosotros somos el ejemplo vivo para el ello que como entrenadores tenemos que hasta cambiar nuestros estilos de vida comunes y volvernos a ser perfeccionistas en todo sentido. En este sentido, yo creo que la infancia, la relación, padres de familia, profesores y maestros de los colegios es muy, pero muy importante, y yo creo que el que tiene un buen hijo, un buen estudiante y un buen deportista debe considerarse un padre y una madre muy feliz. Gracias, profe. Recordarles a los amigos o colegas que están siguiendo el conversatorio, sus preguntas también van a ser leídas casi al finalizar ya esta actividad. Por favor, quisiera que interactúen ustedes también, aprovechando la posibilidad que tenemos de charlar con nuestros profesionales. Ojalá que podamos transmitirles sus inquietudes, escríbanos para que nosotros podamos elevar esas consultas al profesor William, al profesor Richard Páez, al profesor Napoleón Cardoso, tal vez al profesor Daniel Medrano. Y bueno, profe, seguiremos con esto de las consultas. En realidad quisiéramos hacerle tantas preguntas, pero bueno, a veces el tiempo es importante y agradecer a los que están siguiendo este conversatorio. Estamos ya casi más de 2 horas en la transmisión y bueno, profe, hablar de fútbol es tan apasionante para nosotros que lo podríamos hacer un día entero. Podemos abrir el audio para algún participante tal vez que nos quiera preguntar algo. Levante la manita o... Levante. Edwin, profe de Burgos, que quería de repente, mientras aparece alguna pregunta, para lo que hablaba el profe de Napoleón, que es importante, sumar este aporte de que cuando estemos entrenando categorías menores, porque lo hemos vivido en experiencias personales, en el ensayo y el error, el acierto y el error, que normalmente los entrenadores reaccionamos unos de una manera, otros de otra,
y que para evitar esa corrección que muchas veces puede generar frustración o generar hasta respuestas negativas de jugadores jóvenes que, 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 se, que se abandonan, que se resignan y no aguantan la presión que lo somete un entrenador con correcciones demasiado agresivas o con un tono de voz demasiado exagerado, y que muchos de nuestros niños se van. Eso es importante, que hay maneras de evitarlo, nivelando los juegos desarrollados en los entrenamientos dentro de nuestro mismo equipo. Es colocar jugadores que están más o menos nivelados por la calidad del desempeño que realizan, tratar siempre de que vayan desarrollándose en la medida posible superior, porque el que va a tener talento siempre va a ser diferente, y cuando está jugando juegos relacionales con jugadores que a lo mejor todavía no han desarrollado toda esa calidad, toda esa característica, generan conflictos de reclamos que no son necesarios. Entonces, una de las maneras que hay que evitar eso es siempre hacer estos trabajos de nivelación cuando haya oposición o de espacios reducidos, tratar de relacionar o de asociar los jugadores que tienen cierto nivel en un grupo, y de esa manera hacen los trabajos con mayor posibilidad de fluidez y sin problemas de este tipo, como muy bien lo manifestó el profesor Napoleón. Profe Richard Blanco tiene una pregunta. Habilitenle su micrófono. El profe Franklin Justiniano primero tiene una consulta para algún ponente. Después el profe Richard Blanco. Le habilito el micrófono, profe Franklin. No está. Hola, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos. Muy buenas noches. Primero quiero saludar a todos los colegas, a usted, al profesor Napoleón Cardoso, al profesor William Camargo, al profesor Richard Páez y a todos los colegas de Tarija. Bueno, yo soy profesor de fútbol base y también incursioné en su momento el fútbol de salón. Yo quería hacerle una pregunta al profesor Richard Páez. Se habló del fútbol 7, del fútbol 8, y así fútbol 9, fútbol 11. Pero también el fútbol sala, yo he tenido la experiencia de que también podría ser un apoyo en la parte formativa de los pequeños valores, hablando de las categorías menores a 9, a 8 años, hablando de sub 5, sub 7. Usted mismo habló que el 3 contra 3 es importante, el 2 contra 1, el 1 contra 1. Por favor, profesor Richard, quisiera que usted nos explique cuán importantes son esos juegos en espacios reducidos a esas pequeñas edades, por favor. Bueno, el mejor ejemplo que la respuesta te puedo dar se llama Román Riquelme. O sea, un jugador que comenzó tarde en el fútbol, pero que siempre hizo fue fútbol de sala o fútbol de espacios reducidos, que normalmente lo hacían en aquellos sitios donde no practicaban fútbol, donde no había posibilidad económica para desarrollar equipos de fútbol 11. Entonces los niños, los muchachos, los profesores de la zona comenzaron a jugar ese fútbol sala o fútbol de salón o fútbol de espacios reducidos, que prácticamente los niños de potrero, fútbol de potrero, que realmente le dieron la significancia de la competición en espacios reducidos, que exigen respuestas desde el punto de vista técnico y que caracteriza a esos jugadores que después los vemos en el fútbol 11. Cuando uno hace un repaso, por lo menos en Venezuela sucedió, porque aquí hubo una, yo digo una tendencia de ir a practicar mucho el fútbol sala o fútbol de espacio reducido, en donde los muchachos practicaban canchas de basquetbol o en canchas de tenis o hacían espacios reducidos, hacían
fútbol de competencia 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7 en las calles, en los sitios por ahí de la zona. Y se comenzó a notar un repunte de jugadores dotados en el punto de vista técnico y que evidentemente ese es uno de los objetivos indirectos o directos que ocasiona este fútbol sala. Ten la seguridad que eso es una comprobación una vez más que reconfirma que ese tipo de fútbol de rondo o de espacios reducidos provoca una cantidad de características de jugadores diseñados como respuesta. Jugadores pícaros, jugadores con anticipación, jugadores que antes de recibir el balón tienen que solucionar la jugada porque el jugador de oposición está muy cerca, jugadores que piensan antes de recibir, que miran a dónde pasar la pelota antes de tener el balón, jugadores cognitivos. Esa es la respuesta que te puedo dar y que nosotros hemos rescatado por esas características que vimos de esos jugadores que observamos en Venezuela, que venían del fútbol sala y que después más bien nos tocó reacondicionar 11 contra 11. Bien, gracias, profe Páez. Richard Blanco también tiene abierto el micrófono para hacer una consulta a nuestros panelistas. Muy buenas noches a todito el auditorio, también a nuestro ponente, excelente, buena enseñanza. La pregunta es para el profesor Cardoso. ¿Cuáles serían lo fundamental, o sea, los pilares primordiales acá en el fútbol boliviano? Siempre es muy inquietante, se mueve, se preocupa. Y también para el profesor Camargo, hace rato él conversó que no es bueno, no sé si no es bueno aplicar el rondo en las inferiores. Esa parte quisiera que me explique el profesor Camargo. Y muchas gracias, un saludo para cada uno. La respuesta primero. Profe Cardoso, profe Napoleón. La pregunta era para usted, profe Cardoso. Para Richard. No, gracias. Gracias. ¿Está abierto mi micrófono? Sí, está habilitado, ¿no? Estamos al aire. Sí, profe. Te oímos, profe, te oímos. Gracias, muchas gracias. Y agradecerle al profesor Richard Blanco y saludarlo al mismo tiempo a todos los colegas de Sucre. El pilar fundamental del fútbol femenino realmente sería masificar el fútbol femenino, empoderar el fútbol femenino en toda la sociedad, aumentar la gran cantidad de jugadoras para conseguir la calidad de jugadoras para ya tener en una selección. Pero, ¿dónde está nuestro gran problema del fútbol femenino en Bolivia? Es que no está organizado. El fútbol femenino tiene que organizarse ahora tal cual dice los estatutos de la federación, como asociaciones departamentales de fútbol femenino y luego asociaciones nacionales de fútbol femenino. Cuando esto suceda así y ya tengamos representantes de todos los departamentos, incluidas las provincias, pues vamos a tener para poder cumplir con planificaciones más importantes, hacer torneos en todos los departamentos, pero que tengan una duración mínima de 6 meses. Ya empezar a categorizar los torneos con divisiones menores, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23. No solo pensar en un solo equipo. Actualmente en Bolivia ustedes saben que se juega fútbol desde el año 93, ya de manera a través de algunas ligas, como la Liga de Santa Cruz, y luego fueron naciendo las otras ligas, pero lamentablemente ligas que duran 6, 7, 8 meses de entrenamiento o de partidos son muy pocas, digamos Tarija, Santa Cruz, por ahí Cochabamba. Ahora ya se está implementando un poquito, ya La Paz juega fútbol. Entonces, mientras no exista un fútbol organizado y que se realicen torneos y competencias en todo el país, incluyendo las provincias, nuestro fútbol todavía va a tardar mucho en poder equilibrar lo que están haciendo los demás países. Inclusive, los 14 equipos de la liga, para poder estar tener la licencia
que tienen ahora para poder torneos internacionales, también tienen que tener equipos profesionales en su primer nivel con una categoría menor, pero creo que en el país todavía eso no sucede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener fútbol femenino? Es masificarlo, es enseñar de la manera que estamos haciendo, y últimamente estamos tratando de sugerir que dentro de la formación de nosotros los entrenadores de fútbol en todo el país, donde haya un instituto o un centro, también se incluyan en cada uno de los niveles que estamos llevando, C, B, A y Pro, materias que vayan con temas como decir, por ejemplo, el fútbol mixto, los pros, los contras, la psicología de la mujer y la menstruación, la triada. O sea, hay tantos temas que también los entrenadores tenemos que estar preparados, capacitados para poder dirigir el fútbol femenino, que tiene ciertamente algunas diferencias. Entonces, en este sentido, Richard y todos tenemos que ayudar a trabajar y mejorar el fútbol femenino para que realmente ese talento que tiene Bolivia pueda ser expresado en una selección y podamos ir ya no a pasear, sino vayamos nosotros también a ganar un espacio como lo ha ganado Venezuela y como lo han ganado muchos, yendo a mundiales desde su categoría 17 hasta la mayor. Profe William, respecto a los rondos, la pregunta que le reiteraba el profe Richard Blanco. Profe William tiene la palabra. Sí, bueno, volver a saludar al profe Richard Blanco con mucho respeto. Sí, profe, yo no estoy de acuerdo con los rondos. ¿Por qué? Porque el rondo es una imitación que estamos sacando de los europeos, ¿sí? Yo hice un análisis que hacíamos rondos aquí en algunos equipos aquí en Sudamérica, en el fútbol base, y se volvía, vamos a decirlo vulgarmente, un relajo. Yo hago un rondo de 10 minutos, es como jugar al bobito o al loquito que llamamos. De invertir un trabajo de 10 minutos, 5 minutos en un rondo, yo tengo un espacio reducido, que da más producción, de hacer un espacio reducido de 4 porterías, un 3 contra 3, que me ataquen las 4 porterías, los 6 jugadores que hagan goles en cualquiera de las 4 porterías, que desarrollen esa parte de una decisión cognitiva a un rondo. Porque el rondo, vemos, es, por lo menos a veces yo escucho muchos colegas, profesores, que miren lo que hace el Atlético de Madrid, una técnica de y se le hace fácil hacerlo a 1 o 2 toques y se vuelve dinámico, hay una intensidad, se puede trabajar de forma aeróbica o anaeróbica. Es deficiente, no nos sirve de nada. Entonces, producir un trabajo técnico para el niño. Yo pongo un rondo a una categoría de 10 años, vamos a irnos, no me va a producir porque lo he hecho, no consigo el objetivo. Lo que consigo es algo lúdico, algo recreativo, algo alegre, que el niño se divierta jugar al loquito, que se coloquen 6 en la esquina del cuadro, 2 en el medio, y que la pelota, el objetivo es que saque el pase por el medio, los 2 un pase de línea. Pero más de allá no busco nada. Entonces, por eso los rondos no me llaman la atención en la parte formativa. Cuando entro en una parte élite, a una categoría sub-15 con una buena técnica, una categoría sub-15 del departamento, una categoría de una selección de un país, tal vez sí, porque ya hay una técnica de un promedio alto. Entonces, por eso los rondos a veces imitamos cosas y las traemos cuando nuestra carencia técnica es baja. Nosotros hemos tenido jugadores delantero que te lanzan un cambio de frente de 40 metros en el área de la 18 y vas a controlarla y la dejas rebotar a 1 metro. Mire la técnica deficiente que hay. Entonces, más bien, ese chico de 22 años que está jugando fútbol profesional, no se hizo esa corrección antes por aplicar cosas que no nos dan o no nos estructuran al principio de la formación, como el rondo, como el loquito, como el darle vueltas a la cancha,
como botarles un balón a jugar fútbol 11, fútbol 9, fútbol 7, sin ningún objetivo. Si jugamos fútbol 7, bueno, vamos a jugar a 3 o a 4 pases y todos pasan de la mitad de la cancha. Si hacen el gol, el último que no haya pasado, pues no vale el gol. Entonces estamos haciendo una transición de repliegue e intensidad, donde el defensa llegue hasta la mitad. Entonces, esa es la forma que nosotros debemos de construir nuestras sesiones. No es que no estoy de acuerdo con los rondos o que no me llamen la atención, pero para la parte formativa no es conveniente porque no estamos buscando ningún objetivo.